el juez Castelli, o que marcan, ¿no?, los republicanos, que ha sido una irregularidad y que ¿cómo era la palabra que vos decías que no hay que usar, Irina? Que usan la remoción de estos dos jueces, ¿no? Primero, Gustavo, déjame decirte algo. No estamos frente a una remoción. Lo que estábamos, y tampoco eran jueces ilegales, eran jueces cuyo traslado no había cumplido uno de los requisitos que ordena la Constitución, que es el acuerdo del Senado. Es decir, faltaba el acuerdo del Senado. Cuando se los convoca a dar, son 10 jueces en total, no solo estos 3. Cuando se convoca a los 10 jueces para que vayan a la audiencia pública, en la cual los senadores van a hacerle preguntas sobre distintas cuestiones vinculadas a lo que hacen como jueces, estos 3 jueces deciden no ir, considerando que dicha convocatoria es ilegítima. Con lo cual, el rechazo de sus pliegos no implica que se los despide, ni mucho menos, ni que son removidos. Eran personas que ya eran jueces y que van a volver a sus juzgados de origen, del cual fueron trasladados hacia otras oficinas, otros juzgados, otros tribunales. No estamos frente a una remoción, estamos frente a un trámite constitucional que se intentó perfeccionar y que no tuvo el acuerdo, no por las condiciones, no por lo que estos jueces hayan hecho o dicho como jueces, sino por no haber dado cumplimiento a la obligación de presentarse ante el Senado para la audiencia pública. Graciana, buenas noches. ¿Cómo es ahora el mecanismo para que vuelvan a sus lugares de origen? ¿Qué es exactamente lo que los pasos que tienen que ir sucediendo y qué margen tienen para resistirlo? Mira, el Senado va a comunicarle al Poder Ejecutivo que estos 3 magistrados no han obtenido el acuerdo. El Poder Ejecutivo lo pondrá en conocimiento del Consejo de la Magistratura, que finalmente es quien determina los cargos vacantes, y seguramente todo es lo que dicen los rumores. Finalmente quien va a terminar tomando la decisión va a ser de solicitarles que regresen a sus tribunales originales, va a ser la Cámara de Casación Penal Federal, porque es quien tiene la competencia específica. ¿Pensás que la Corte tiene que decir algo concreto sobre estas situaciones ante, A mí me parece que la Corte debe decir algo, porque no puede ser que tengamos un tribunal superior que frente a estas situaciones mantenga una situación de incertidumbre. Pero respecto al fondo de la cuestión tiene que decirlo. A mí me parece prudente lo que hizo la Corte de no expedirse en términos cautelares, porque ya hemos tenido demasiada justicia cautelar que consolida situaciones irregulares en términos de que no están consolidadas por un tiempo indefinido. A mí me parece que, cual sea el motivo, yo creo con honestidad que no hay jueces que no puedan pasar por el Senado. No hay 2 tipos de jueces en la Argentina. No están los jueces que tienen un trámite constitucional y los jueces que no tienen que cumplir ese trámite constitucional. Para designar jueces hay un solo trámite y está contemplado en el artículo 99, inciso 4 de la Constitución. Por eso llamaba la atención, Graciana, lo de Castelli, que decía, no, yo desconozco lo del Senado, eso no es así. Digo, eso es un alzamiento contra la Constitución. Un juez de la Nación lo está diciendo. No. Me parece que alzamiento contra la Constitución... Gustavo, te lo voy a decir con honestidad. Me parece que hay palabras que hay que usar con cuidado, porque alzamiento contra la Constitución para mí es más parecido a lo que pasaba con la sublevación policial hace una semana, que un juez que está desobedeciendo una orden, es decir, que está diciendo que va a desobedecer una orden. Bueno, pero es grave. Sencillo, es un juez, Graciana, que desobedece a un poder del Estado. No es como para quitarle mérito. No le quito mérito. Lo que digo, me parece que tenemos que usar las palabras adecuadamente. Déjame que te hable sobre Castelli. Castelli no es un juez individual. Castelli, para funcionar en este tribunal oral, lo hace junto con 2 jueces más. El punto es que él solo no puede resistir la orden.
porque los otros jueces seguramente no van a acompañar su decisión, ni le van a pasar las cosas para que decida, porque una vez que se le ordene volver a su tribunal de origen, pondría en una situación de incumplimiento de la ley incluso a sus colegas del Tribunal Oral 7. No es una decisión puramente individual la de Castelli. Ahora, es casi infantil esto directamente. Digo, sí, tiene si la jueza le dice no te puedo pasar la causa y él dice no, dámela, es atrincherarse directamente. Porque ya no va a ser un juez designado ahí. Y también me parece, y esto lo voy a hacer honesto, es que esa pretensión indudablemente no creo que sea acompañada por sus colegas del Tribunal Oral 7, pero además creo que es una pretensión un tanto absurda, sobre todo para, como vos señalás, Gustavo, para quien es un juez, porque lo pone en una situación de incumplimiento que sí podría dar lugar a su remoción, porque el incumplimiento de una orden sí podría dar lugar a su remoción. Es decir, lo que hoy no es una remoción, porque no lo es, de pronto frente a la desobediencia de un acto que tiene que dictarse, sí daría lugar a un incumplimiento, a una de las causales de remoción de un juez. Claro, que es el mal desempeño de sus funciones. Está claro. Graciana, y Juana Morín te saluda y te manda un beso. ¿Cómo estás? Sí, te reconozco la voz, Juan. Te quería consultar por esto que le marcabas a Irina. El Ejecutivo tiene que notificar al Consejo de la Magistratura. Miren, el Senado no aprobó el traslado. ¿Y el Consejo de la Magistratura tiene algún otro camino que no sea justamente, iba a decir remoción, pero no es remoción, es no aceptar el traslado? ¿Hay otro camino, una opción B para el Consejo o es simplemente un paso formal, digamos? Lo que pasa es que el Consejo no tiene facultades para tampoco, te voy a dar el ejemplo contrario. ¿Podría el Consejo rechazar el rechazo de los pliegos? No. Claro, no tiene las facultades. Yo tengo entendido, no sé, vos sos la experta, Graciana. Tengo entendido. No las tiene, no las tiene porque el Consejo elige los magistrados y una vez que estos magistrados no tienen el acuerdo, tiene que encargarse de que existan jueces, que los cargos estén ocupados por jueces en condiciones de ser jueces. O sea, es historia terminada, así, eso digo. Yo tengo entendido, esto te quería decir, que el presidente va a firmar inmediatamente, ¿no?, lo que ha decidido hoy, ha definido el Senado, y ya eso le da, bueno, que tienen que ser trasladados a su Cámara de Origen, ¿no?, estos jueces. Ya es, digamos, el presidente puede decir, yo no me cabe duda, el presidente puede decir que el traslado efectuado con fecha tanto ha dejado de tener efecto toda vez que se le ha negado el correspondiente acuerdo que exige la Constitución Nacional. Sí. ¿Qué pasa luego? Luego es materia ya del Poder Judicial que deciden hacer con eso, en esta situación. La situación es inédita, la verdad es que no ha habido casos así, porque la verdad es que nunca había pasado algo como esto, en el cual la mayoría de los jueces esperan tener el acuerdo del Senado. Y cuando los llaman a la audiencia, van a la audiencia. Nunca había pasado que alguien que está ocupando un cargo, que si tiene la oportunidad de tener el acuerdo del Senado, no deje pasar la oportunidad. Yo no he visto nunca un caso como esto. Con lo cual, me parece que es claro que el Ejecutivo va a tomar la intervención que le compete, pero entiendo que la decisión final va a estar en manos de tanto el Consejo de la Magistratura como de la Cámara de Casación Penal Federal, que es razonable porque es la única que tiene competencia sobre todos los demás tribunales penales federales del país. Muy bien. Graciana, como siempre, gracias, muy amable, te mandamos un beso grande. ¿Puedo decir una cosa que me parece importante, breve? Sí. Sobre lo que pasó en la sesión respecto al reglamento, al famoso si se modifica o no se modifica el reglamento, déjame explicar algo que nadie explica. Es cierto que hay una disposición que establece cómo se modifica el reglamento, es el artículo 227 del reglamento del Senado. Ahora, la oposición no solicitó nunca dio trámite, no solo implica los 2/3, implica un proyecto, implica que ese proyecto se trate por comisiones, implica una serie de procesos
que nunca se dieron cumplimiento porque con el primer decreto, que es el 2008, que es el decreto 08, así como con el decreto 11 y 12, nunca se le dio este trámite. Ahora, porque no querían que hubiera sesión, deciden invocar un cambio de reglamento que de hecho nunca existió y nunca reclamaron, en sesiones en las que la misma oposición participó. Ujú. El cambio de reglamentos no son los 2 Claro. tercios, es un trámite más complejo que los 2 tercios. Y acá hay una falacia que yo quiero señalar, que es importante. Las normas no se pueden interpretar según nuestra conveniencia. Las normas son las normas. Y si la oposición actuó de una manera y sesionó de una manera, no puede ahora, porque no quiere sesionar, pretender una nueva y novedosa interpretación de que es un cambio de reglamento. Bien, gracias, Graciana.